Escuchen bien. Porque lo que van a oír ahora no es una teoría, es un mapa de ruta para la destrucción económica y la reconfiguración del poder global. Nos han vendido la historia de que el petróleo caro es algo normal, un ajuste de mercado. Mentira. Esto es un arma de guerra. Donald Trump no regresaría a la Casa Blanca para jugar a la política tradicional. Su verdadero objetivo no es solo América primero, es estrangular a China usando su talón de Aquiles, el combustible. Cada vez que llenas el tanque, cada producto que se encarece, es parte de este jaque mate geopolítico. China es una nación sedienta de crudo, y su economía ya está al límite. Olvídense de los titulares bonitos. Vamos a desenterrar el plan maestro, pieza por pieza. Desde los oscuros pactos energéticos hasta las sanciones que pulverizan naciones. Todo esto converge en un único y brutal fin: la dominación global de Estados Unidos, dejando a Pekín de rodillas sin una sola bala disparada. Si crees que sabes cómo funciona el mundo, prepárate para un reinicio. Si esto te suena a película, dale al me gusta, ahora mismo. Iniciamos con un análisis que va a cambiar por completo la forma en la que entiendes la economía global y los conflictos que ves en televisión. Seguramente has notado que, a pesar de los discursos sobre independencia energética y las promesas de bajar los precios, el petróleo sigue en una tendencia alcista que parece no tener techo. Pero, ¿y si te dijera que este encarecimiento no es un error del sistema, sino una herramienta de precisión quirúrgica? Estamos entrando en una nueva era donde la energía no es solo combustible, es un arma de destrucción económica masiva. Donald Trump ha regresado a la escena principal con una estrategia que los analistas convencionales están pasando por alto. No se trata solo de perforar más en suelo estadounidense, se trata de una maniobra de asfixia diseñada para golpear donde más le duele al gigante asiático, en su dependencia absoluta de las importaciones de crudo. China es hoy el mayor importador de petróleo del mundo, y su economía, ya debilitada por una crisis inmobiliaria sin precedentes, es extremadamente sensible a los costes energéticos. En este video, vamos a desglosar paso a paso cómo se está configurando este plan secreto. Vamos a hablar de Irán, de las reservas estratégicas, de los acuerdos bajo la mesa con las grandes petroleras y de cómo todo esto converge en un único objetivo: asegurar la hegemonía de Estados Unidos para el próximo siglo, dejando a China fuera de combate sin disparar una sola bala. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy es la pieza del rompecabezas que te faltaba para entender por qué el mundo parece estar al borde del caos. Para entender el plan de Trump, primero debemos entender la vulnerabilidad de China. A diferencia de Estados Unidos, que es prácticamente autosuficiente gracias al fracking, China tiene que comprar casi el 75% del petróleo que consume. Esto la convierte en un rehén de los mercados internacionales. La estrategia de Trump no busca bajar el precio del petróleo de inmediato para el consumidor americano, sino mantener una estructura de precios que obligue a China a vaciar sus reservas de divisas. Imagina que eres el dueño de una fábrica y tu competidor directo también es tu proveedor de energía. Si él sube los precios, tú pierdes competitividad, tus márgenes se hunden y eventualmente quiebras. Eso es exactamente lo que está pasando a nivel macroeconómico. Trump sabe que si el petróleo se mantiene en niveles elevados mientras Estados Unidos aumenta su producción interna, el dólar se fortalece y el yuan se debilita. Cada dólar que sube el barril es un clavo más en el ataúd del crecimiento chino. Además, existe un componente logístico vital. La mayor parte del petróleo que llega a China pasa por el Estrecho de Malaca, una zona patrullada por la Marina de los Estados Unidos. Al encarecer el crudo y controlar las rutas, Trump está poniendo un peaje invisible a cada producto que sale de las fábricas chinas. No es solo una guerra comercial de aranceles, es una guerra de costes operativos. Mientras los medios se centran en los tweets o en las declaraciones polémicas, el verdadero movimiento está en los contratos de futuros de crudo y en las sanciones que están por venir. China está intentando desesperadamente escapar de esta trampa mediante el uso del petro-yuan y acuerdos con Rusia, pero la realidad es que el mercado global sigue hablando en dólares, y Trump tiene la llave de esa caja fuerte. No podemos hablar de China y petróleo sin mencionar a Irán. Durante años,
El régimen de Teherán ha sido el gasolinero clandestino de China, vendiendo petróleo con grandes descuentos para evitar las sanciones internacionales. El plan de Trump para su nuevo mandato es radicalmente más agresivo que el anterior, la política de presión máxima 2.0. El objetivo es llevar las exportaciones de petróleo iraní a cero absoluto. ¿Por qué esto es tan importante para derrotar a China? Porque si China pierde su acceso al petróleo barato y sancionado de Irán, se verá obligada a comprar en el mercado abierto a precios de mercado, lo que incrementaría sus costes energéticos en miles de millones de dólares anuales. Pero hay más. El colapso económico de Irán no es solo un objetivo geopolítico para proteger a Israel o estabilizar Oriente Medio, es una maniobra para eliminar al principal proveedor de energía barata de la industria china. Trump entiende que sin el flujo constante de crudo iraní, la maquinaria de guerra y la industria pesada de Xi Jinping se vuelven mucho más costosas de mantener. Estamos hablando de una reacción en cadena. Si Irán colapsa internamente debido a la falta de ingresos petroleros, el caos resultante en la región podría disparar los precios temporalmente, algo que Trump utilizaría para incentivar aún más la producción de esquisto en Texas y Dakota del Norte. Es una jugada de doble banda. Destruyes a un enemigo ideológico como el régimen de los ayatolás y, al mismo tiempo, le quitas el oxígeno energético a tu principal rival sistémico. La caída de Irán sería el primer dominó en caer en una serie de eventos que buscan dejar a China aislada y con una factura energética impagable. La pieza central que permite a Trump jugar esta partida de póker global es la capacidad de producción de Estados Unidos. Bajo el lema de Drill, Baby, Drill, el plan secreto contempla una desregulación masiva de las tierras federales para la extracción de petróleo y gas. Pero aquí está el truco. El objetivo no es inundar el mercado para que el precio baje a $20, sino producir lo suficiente para que Estados Unidos sea el que dicte el precio mundial, manteniendo a raya a la OPEP. Si Estados Unidos se convierte en el productor dominante, puede permitirse el lujo de tener un petróleo relativamente caro que beneficie a sus propias empresas y castigue a los importadores netos como China y la Unión Europea. Es una forma de proteccionismo energético. Al eliminar las trabas ambientales y acelerar los permisos para oleoductos, Trump busca que Estados Unidos no solo sea independiente, sino que sea el exportador neto que el mundo necesite cuando las sanciones a Irán y Rusia aprieten el suministro. Esto crea un escenario donde el dólar se vuelve más necesario que nunca, ya que todos los países que no producen su propia energía tendrán que acudir al mercado controlado por Washington. Además, esto tiene un impacto directo en la inflación interna de China. Si el coste de la energía sube, el coste de la vida en China se dispara, lo que genera inestabilidad social. Trump sabe que el Partido Comunista Chino tiene un pacto implícito con su población: prosperidad a cambio de control. Si la prosperidad desaparece porque la energía es demasiado cara, el control empieza a agrietarse. El fracking no es solo una técnica de ingeniería, es la base de la política exterior de la próxima administración Trump. Un aspecto que pocos están analizando es el estado de las reservas estratégicas de petróleo, SPR, de Estados Unidos. Tras las liberaciones masivas de los últimos años, estas reservas están en niveles históricamente bajos. El plan secreto de Trump incluye una fase de reabastecimiento masivo, pero no a cualquier precio. La idea es utilizar la influencia diplomática y la presión sobre Países Unidos empieza a comprar millones de barriles para sus reservas. Esto genera una presión alcista en el precio. Para un ciudadano americano, esto podría parecer negativo, pero para la estrategia de Trump es ideal. Fortalece a la industria petrolera local, aumenta los ingresos fiscales de los estados productores y, lo más importante, obliga a China a competir por esos mismos barriles en un mercado cada vez más apretado. China también ha estado acumulando reservas, pero su capacidad de almacenamiento es limitada y su producción interna es insignificante comparada con su consumo. Estamos ante una carrera de resistencia. ¿Quién puede aguantar más tiempo con un petróleo a $90 o $100? Estados Unidos, que lo produce y lo vende, o China, que tiene que imprimir dinero o usar sus ahorros para comprarlo. La respuesta es obvia.
Esta guerra por las reservas es el preludio de una confrontación económica donde el que tenga el tanque lleno y la llave del grifo será el que dicte las condiciones de la paz comercial. Trump está preparando el terreno para que, cuando llegue el momento de negociar un nuevo tratado comercial con Pekín, China esté tan desesperada por alivio energético que acepte cualquier condición impuesta por Washington. Llegados a este punto, te preguntarás, ¿cómo me afecta esto a mí si no vivo en Washington o Pekín? La realidad es que este plan maestro tiene consecuencias directas en tu día a día. Primero, debemos entender que un petróleo alto suele venir acompañado de una inflación persistente. Sin embargo, la estrategia de Trump busca compensar esto mediante una bajada masiva de impuestos internos y una desregulación que reduzca otros costes para las empresas americanas y sus aliados cercanos. El objetivo es crear una burbuja de prosperidad en el bloque occidental mientras el bloque oriental se asfixia. Veremos una reconfiguración de las cadenas de suministro. Las empresas dejarán de fabricar en China no solo por los aranceles, sino porque fabricar allí será energéticamente prohibitivo. Esto acelerará el fenómeno del nearshoring, moviendo fábricas a lugares como México o de vuelta a Estados Unidos y Europa. El orden mundial que conocimos desde la entrada de China en la OMC en 2001 está muriendo. Estamos pasando de una globalización basada en el coste laboral más bajo a una basada en la seguridad y el coste energético. El plan de Trump es, en esencia, un reset del sistema financiero global donde el petróleo vuelve a ser el eje central del poder, desplazando a la tecnología o las finanzas por un momento. Si este plan tiene éxito, veremos un dólar extremadamente fuerte, una China en recesión estructural y un cambio en el mapa geopolítico de Oriente Medio. La pregunta no es si el petróleo va a bajar, sino quién va a ser capaz de pagarlo y qué concesiones tendrá que hacer para conseguirlo. Estamos ante la mayor transferencia de poder económico de la historia moderna, y todo se está decidiendo en los mercados de crudo. Lo que hemos analizado hoy es solo la punta del iceberg de una estrategia que se viene cocinando en los círculos de poder más cerrados. El plan de Trump para derrotar a China usando el petróleo como arma es audaz, arriesgado y, sobre todo, inminente. No se trata de teorías conspirativas, sino de realpolitik pura y dura aplicada a los mercados energéticos. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor por qué el mundo se está moviendo de esta manera, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Estamos viviendo tiempos históricos y la información es tu mejor activo para proteger tu economía personal. ¿Crees que China encontrará una forma de escapar de esta trampa energética o estamos presenciando el fin de su ascenso como superpotencia? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos y me interesa mucho saber qué piensas sobre este movimiento de Trump. No olvides darle a like si valoras este tipo de contenido profundo y directo. Y si quieres seguir entendiendo cómo el dinero y el poder mueven el mundo, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Nos vemos en el próximo análisis.